profes, gracias por asistir, queridos estudiantes. Vamos a hacer las presentaciones de los énfasis y los profesores van a hacer unas presentaciones muy amplias para que ustedes puedan tener la oportunidad de tomar la elección de la manera más concreta. Entonces voy a empezar con la profesora María Isabel, que es la coordinadora del énfasis, de nuestro énfasis, pero de la maestría en comunicación transmedia, que nos ofrece 2 materias. Entonces, María Isabel Villa, por favor, adelante. Nos presentas el énfasis de comunicación transmedia referidas a 2 materias. Adelante. Perdón, cierro aquí. Bueno, primero les quiero saludar a todos, agradecerle pues a la profe Sonia por darnos pues también este espacio en la maestría. Yo creo que la comunicación transmedia es esencial en este momento en la mayor parte de los ámbitos de la vida misma y de los ámbitos profesionales y qué más. Entonces, pues contarles un poquito que la maestría, nosotros pues tenemos tres áreas de trabajo. Hay una área de fundamentación en la que entra uno de los cursos que ya les voy a hablar, otra área que es una área de investigación y creación y otra área que es una área interdisciplinaria. Entonces, en esa combinación que yo llamo como el pastel de las 3 capas, es que nosotros logramos articular saberes y habilidades y competencias desde diferentes frentes. Para la maestría, pues es muy importante el uso de herramientas de comunicación que nos permiten generar estrategias transmedia, pero no quiero con eso como que piensen que la maestría es una tecnología o que se necesitan habilidades técnicas especiales para cursarla, porque no es así. A veces la gente sale pues como cuando... Se los cuento porque a veces cuando tenemos las entrevistas de nuestros aspirantes dicen, bueno, ¿y qué hay que saber, no? Para entrar. Hemos tenido cocineros, músicos, escritores, ingenieros, diseñadores, artistas, músicos, o sea, es una área muy interdisciplinar. Entonces, pues desde ahí quiero hacerles la invitación a que no se sientan, si entran a este énfasis, extraños para nada, porque esa es precisamente una de las riquezas de esta maestría, de este espacio de formación, y es poder abrir este espacio interdisciplinario a la creación y a la investigación a través de proyectos transmedia. Esto que ven aquí a mis espaldas es una foto del nuevo Media Lab que tenemos en el 38201, que es nuestra sede de operaciones, nuestro cuartel general, donde desarrollamos la mayor parte de las clases cuando las tenemos presenciales. Ahora tenemos una maestría gracias a un nuevo registro combinada, y los 2 cursos que ustedes verían el próximo semestre son virtuales. Entonces eso para que también para su tranquilidad, que no se preocupen, que los pueden hacer desde donde estén. Las clases de la maestría son los miércoles y los viernes de 6 a 8 de la tarde. En estos bloques de 2 horitas a la semana desarrollamos muchas actividades, no es solo un encuentro en el que ustedes oyen al profesor, también hacemos muchas cositas y nos aprovechamos obviamente todas las posibilidades que nos permite la tecnología. Y luego el sábado tenemos otro encuentro de 9 a 1 de la tarde, ¿sí? Entonces son miércoles, viernes y sábado. Los sábados por la mañana. Algunas clases excepcionalmente requieren presencialidad algún sábado, ¿sí? Porque nuestra maestría es combinada, no es 100% virtual. Eso sucede cuando nuestros proyectos o nuestras actividades metodológicas exigen el uso del laboratorio.
Listo. Del software o del hardware que tenemos en el Media Lab, y por eso vamos al campus. Ahora, les voy a pasar un videito corto de presentación de las dos materias que tenemos dentro del énfasis en la maestría. Entonces, déjenme en un segundo, les comparto pantalla. Primero tenemos el curso de Ecologías Mediáticas. Es un curso que da el profesor Mauro Vázquez, que ustedes ya lo conocen, creador y fundador también de la maestría en comunicación transmedia, y bueno, todo un experto ya y un trabajador y un investigador incansable en el área de la comunicación transmedia. Entonces, oigámoslo un poquito. Mi nombre es Mauricio Vázquez, soy profesor del Departamento de Comunicación Social, hago parte del Media Lab de AFID y voy a acompañarlos y acompañarlas en el desarrollo de este curso de Ecologías Mediáticas. El curso de Ecologías Mediáticas pretende aproximarnos a un conjunto de perspectivas teóricas que consideran los medios como sistemas de relaciones y como ambientes en los cuales nos movemos como seres humanos. De esa manera, abordaremos 3 unidades. La primera, sobre la arqueología de las relaciones entre medios, que explora en la teoría artística, en los tratados sobre estética clásica, sobre cómo se dan las relaciones entre palabra e imagen como punto de inicio de las reflexiones sobre la relación entre medios. En un segundo momento, en la segunda unidad, exploraremos el encuadre de ecología de los medios propiamente dicho, inaugurado por el profesor canadiense Marshall McLuhan y por varios de sus estudiantes en una comprensión que busca entender la tecnología como el medio artificial en el que como humanos nos movemos. Y finalmente, en la tercera unidad, abordaremos la noción de ambientes tecnológicos y convergencia de medios a partir básicamente de las teorías de la intermedialidad, esto es, de una perspectiva teórica que considera todos los medios como medios mixtos. El curso es un curso muy ameno, que está lleno de actividades que nos permiten transitar de la teoría a la práctica y pues los invito y las invito muy cordialmente a que disfruten y hagan parte activa de este curso de la maestría en comunicación transmedia. Bueno, contarles que este es un curso introductorio, es un curso básico, fundamental para entender el campo de la comunicación transmedia, donde se ponen los pilares sobre los cuales se fundamenta nuestro campo de estudio. Y luego tenemos otro curso que es el de seminario de narrativas transmedia, ¿sí? Voy a mostrarles también un videito corto del profesor que estaría con ustedes el próximo semestre, que se llama Luis Eduardo Gómez, también profesor de planta de la universidad, con muchos años de experiencia en el sector, sobre todo audiovisual y como profesor también, y egresado de nuestra maestría en su primera corte, que ahora ya vamos pues por la octava. Entonces les comparto pantalla aquí de este curso. Hola y bienvenidos al Seminario de Investigación en Narrativas Transmedia. Mi nombre es Luis Eduardo Gómez, yo soy docente de tiempo completo de la Universidad de AFIT y soy magíster en Comunicación Transmedia también de la Universidad de AFIT. La idea de este curso es que ustedes tengan todas las bases teóricas para poder entender en qué consiste el gran término transmedia, transmediación, transmedialidad, que vayamos desde los elementos básicos, originales, de hace 20 años, cuando arrancó el término, hasta lo que se está trabajando ahora desde una visión mucho más amplia y de mucho más análisis teórico, más amplio que solamente al campo narrativo o al campo específico de los medios de comunicación. Vamos a tener pues un panorama muy amplio
teórico, y espero pues que disfruten no solamente la lectura, los videos, los elementos lúdicos y narrativos que tendremos dentro del curso, para que ustedes puedan no solamente entender el concepto, aprender el concepto, sino también cómo poder aplicarlo, cómo poder desarrollarlo en sus propias áreas laborales y profesionales. Así que, bienvenidos. Entonces, pues ya por último decirles que estoy muy atenta a todos los que quieran formar parte de este énfasis. Me gustaría hablar personalmente con los que quisieran cursarlo. Entonces, los animo a que me escriban. Les voy a dejar aquí mi correo y concertemos una cita. Y así, pues ustedes entran también más informados y yo creo que más ubicados en sus intereses y en lo que nosotros podemos ofrecerles también desde este lado. Excelente, María, muchas gracias. Me parece que es muy completo la presentación, muy dinámico además con los profesores. Qué felicidad ver a Mauro y a Luis Eduardo allí acompañando a nuestros estudiantes. Entonces ya saben, por favor tomen nota de la dirección electrónica de la profesora María Isabel Villa, quien además de coordinar el Media Lab, coordina la maestría y todas las preguntas seguramente que surjan, ella las va a responder. María, gracias por tu tiempo, retírate por favor a tus clases y te deseo una buena noche y gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, feliz noche y cuídense mucho. Gracias. Gracias, María. Feliz noche, María Isabel, que estés muy bien. Chao. Sonia, disculpa la interrupción. Cuando se habla de énfasis, ¿quiere decir que son 2 materias las que se tomarían en el próximo semestre? Así es. Perfecto, gracias. Dale. Voy a presentar ahora el énfasis en lo que llamamos nosotros géneros académicos y para darle la palabra al profesor Alexander, que se tiene que ir para clase. Qué pena, Alex. Por favor, adelante y presenta, por favor, nuestro énfasis. Los profesores del énfasis de géneros académicos somos el profesor Alexander Sánchez y yo. Adelante, Alex. Bien, muchísimas gracias, Sonia. Un cordial saludo para todos. Bien, brevemente quiero presentarles esta perspectiva muy interesante en investigación aplicada desde la lingüística y en perspectiva pues, de sus trabajos de grado y de sus intereses investigativos. Los objetivos del énfasis en géneros discursivos académicos, y aquí hay que hacer una pequeña digresión, un paréntesis. Cuando decimos géneros académicos es una acepción demasiado amplia. No es solamente lo que se produce, se escribe, se lee, se analiza en el contexto, digamos, universitario, pregrado, posgrado, en sus múltiples niveles, sino que tiene que ver con la parte también, digamos, de escolar, secundaria. También tiene que ver con géneros profesionales que se producen en la universidad, pero que no son estrictamente disciplinares, y también con géneros de carácter más investigativo, es decir, orientados a producir contribuciones o, si lo podemos llamar de esa manera, nuevo conocimiento, pero ese es un término pues que está en discusión. El objetivo central de este énfasis es proponer estrategias de intervención en relación con diferentes problemáticas en lectura y escritura en el ámbito académico investigativo, en el marco de categorías teórico-metodológicas, tales como el concepto de género discursivo, discurso académico, posicionamiento, que es el lugar que uno ocupa en lo que escribe, lee, dice, comunica, y los propósitos comunicativos que siempre van a estar presentes en cualquier tipo de texto. No importa el formato, no importa la mediación, el género es el trasfondo un poco de todo esto. Intertextualidad, las voces de los otros, mi propio saber y la retórica funcional. Retórica es una manera de analizar los textos, de identificar sus propósitos y seguir las pistas lingüísticas de la argumentación de quien escribe o de quien está intentando interpretar ese texto. Entonces, como ven, es un campo amplio y específicos, pues identificar esas unidades retórico-funcionales que constituyen la organización textual de diversos géneros,
describir sus características, es decir, es algo así como una labor detectivesca, ¿no? Seguir las pistas lingüísticas y determinar los propósitos comunicativos de determinados géneros. ¿Cuáles géneros? Pues los que sean del interés del maestrando en perspectiva de su trabajo de grado, ¿sí? De su tesis. Lo que hay que decir es que los géneros discursivos son verdaderas cajas negras, no sabemos muy bien cómo funcionan. Eso apenas se está comenzando a investigar en nuestro contexto colombiano. Entonces creo que cualquier investigación en esta dirección, con su énfasis y con su alcance, será una contribución importante en este campo. Bien, simplemente decir que el concepto de género pues no es tan nuevo, viene desde la clásica retórica de Aristóteles. Él clasificó los géneros a partir de la función social que, claro, en un contexto de oralidad, ágora, plaza pública, polis, foro, esos textos orales cumplían unas funciones. Y él, digamos, a partir de su reflexión, aunque no lo nombró de esa manera, pues él, digamos que nos llevó a pensar en esta categoría, el propósito comunicativo, como una categoría de análisis. Y hoy en día, el propósito comunicativo es una categoría de análisis para usted entender diferentes géneros, independiente del formato que estos tengan. Géneros audiovisuales, estrictamente visuales, auditivos, cónicos, textuales como tal. El caso es que desde la perspectiva lingüística, los géneros son sistemas de acción, es decir, digamos que un tipo de texto no es simplemente un formato, sino que un texto genera una acción en un contexto en particular. Por eso el lenguaje, como lo hemos visto en esta maestría, es siempre el lenguaje en contexto. Lo demás es una abstracción, ¿sí? Como lo vemos en la gramática de la lengua española. Cumplen tareas sociales, tienen fuerzas ilocutivas, se utilizan en situaciones convencionalizadas, y los géneros, digamos que son prototípicos, es decir, un ensayo tendrá características de otros ensayos y no se parecerá nunca, a no ser que haya una incoherencia comunicativa pragmática, a un artículo científico, a un informe de lectura o a otro tipo de género investigativo. Bien, solo para ilustrar eso, paso rápidamente, solo para terminar esta parte ya conceptual y entrar un poco como a lo procedimental, es que el género discursivo es una convencionalización de patrones textuales. Y esto está por investigar, por describir, digamos, por enseñar a producir estos textos, a evaluarlos, a analizarlos de mejor manera. ¿Sí? Desde la perspectiva lexicogramatical, desde su propósito objetivo, etc. Y también podemos mirar el género como una categoría o una herramienta de análisis. O sea, un género puede ser una conversación en un determinado contexto, puede ser un texto escrito, sonoro, en fin. Es decir, el abanico es supremamente amplio. Aquí nos enfocamos un poco en los géneros desde la parte académica. Por ello son elementos identitarios de comunidades discursivas. Entonces los estudiantes pues, de esta maestría pueden tener un interés, como yo lo he visto en el curso de comunicación y escritura, en analizar determinados géneros de carácter educativo en su contexto, digamos, laboral, bien sea en educación básica, primaria, secundaria o universitaria, para producirlos o enseñarlos a escribir o para analizar sus regularidades. Por ejemplo, una guía, una cartilla, un instructivo, un diseño microcurricular, una serie de talleres, un módulo, un artículo de reflexión, un ensayo, un artículo científico, etcétera, etcétera, son géneros discursivos. Entonces yo creo que quien tenga interés en trabajar su amplia acepción estos tipos de textos, obviamente no todos, sino el texto que le interese, pues este énfasis le va a dar es precisamente esas herramientas. Y creo que hay vasos comunicantes, porque si usted quiere trabajar el ensayo académico o la guía o el manual, pero quiere que esto tenga algo multimodal, multimedial, pues obviamente usted puede trabajar con los otros énfasis, porque esto está comunicado totalmente. O sea, la maestría está articulada en todas sus posibilidades, digamos, curriculares. También este énfasis pues da las herramientas para que usted produzca de mejor manera como estudiante de maestría diversos géneros discursivos, como la problemática de investigación que ya la hemos trabajado,
proyectos, ensayos, presentaciones, revisiones, marcos teóricos, capítulos, artículos, trabajos de grado. Yo pienso que uno transitar 2 años por una maestría y no producir un texto que uno pudiera publicar, lanzar públicamente, pues creo que queda faltando algo. Entonces yo creo que eso es importante, es un valor agregado fundamental. Y este énfasis puede dar criterios en ese sentido. Solo para ilustrar gráficamente, y con esto termino, hablemos de colonia de géneros. Colonia de géneros son textos que pertenecen como a un mismo dominio, como tipo clúster, ¿cierto? Subgenres. Entonces tenemos el dominio investigativo, ahí tenemos artículos de investigación, ponencias de investigación, tesis de maestría, doctorado, capítulos de libros, proyectos de investigación, problemas de investigación. O sea, todos hacen parte como de un mismo dominio, lo que llama colonia de géneros. Aquí yo lo grafico, miren todas las posibilidades que hay de trabajar géneros del carácter investigativo y géneros de carácter académico. ¿Cuál es la diferencia? Lo académico es más una disciplina en reflexión, no hay que comprobar nada, no hay que concluir nada en particular, pero lo investigativo sí ya tiene otro modus operandi. Entonces digamos que tenemos toda esta amplia gama de posibilidades de trabajo. Por decir algo, un ensayo, miren la estructura en funciones comunicativas, desde lo que yo he visto y he conversado con varios de ustedes en el módulo comunicación-escritura, lo que puede tener un ensayo en términos de funciones comunicativas, ¿sí? O lo que podría tener el diseño de una problemática de investigación a partir de su estructura lingüística, retórica, una estructura de 12 pasos en la dirección de las manecillas del reloj. Bueno, cada una se explica y tiene una fundamentación lingüística. O una problemática vista en términos generales, ¿sí? O movidas retóricas en la escritura investigativa, cómo poder desarrollar cada elemento de esta estructura, que es la clásica monografía, que tiene elementos similares con el artículo de investigación, con las tesis de maestría, de doctorado. Es decir, la gama es muy amplia, esto es solo una pequeña muestra que quería mostrarles pues como para generar un poco la reflexión. Entonces, esta perspectiva de géneros, igual pues nosotros estamos mostrando con géneros desde el primer semestre de la maestría, pero es un énfasis muy prometedor porque es un asunto poco explorado en términos lingüísticos y discursivos. Por ejemplo, usted puede trabajar, como sé que lo hace Yersaín, digamos el género artículo divulgativo en perspectiva de la geología. Eso es una posibilidad. Ahora, las actividades evaluativas de este módulo, pues básicamente, aunque son 3 grandes actividades, yo prefiero recontextualizarlas dependiendo de los intereses investigativos de cada uno de ustedes, porque ciertamente este énfasis va en la dirección de que avancen significativamente en la ruta de su trabajo de grado. Bien, este es un panorama general, grosso modo. Voy a copiar por acá en el chat mi correo electrónico, por si alguien quiere solicitar un espacio de conversación ya más puntual, explorar un poco el tema, lo que quiere trabajar. Y la idea es que ustedes, independiente del énfasis que elijan, sea el énfasis adecuado para su trabajo de grado, ¿sí? Que les permita llegar un poco a ese producto final. Bien, esto es lo que tenía por compartirles, un poco muy rápido, pero lo podemos ampliar con asesorías y conversaciones posteriores. Sonia, gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias. Bien, y dejo de compartir pantalla entonces en este momento. Perdón, aquí cometí un error de presentación. Un segundo. Listo, ya. Bien. Gracias, Alex. Bien, gracias. Gracias a ti. Voy a compartir pantalla para poder ubicar, queridos estudiantes, pues dónde estamos en este momento. Gracias, Alex, por dejar la dirección. ¿Están viendo la pantalla, la presentación de los énfasis? No, señora, yo no veo. Todavía no. Todavía no, Aún no. Sonia. Bien,
Entonces van a ver, espero yo, sí, esa presentación del profesor Alex queda en la grabación. Recuerden que estoy grabando la sesión para que los compañeros que no pudieron asistir la puedan ver. Antes de darle la palabra a los profesores presentes, quisiera mostrarles entonces, no sé si en este momento ya aparece el plan de estudios, para recordarles justamente dónde estamos ubicados. ¿Ya aparece? No, todavía no se ve, Sonia. Está bien. Mientras va apareciendo, les recuerdo que en el tercer semestre la idea es que ustedes, los estudiantes, vayan eligiendo uno de los 3 énfasis que propone la universidad, la maestría. En estos géneros transmediales, que es el que acaba de presentar la profesora María Isabel Villa, y géneros de discursos académicos que acaba de presentar Alex, que está acompañado de esa materia que él acaba de explicar, que se llama justamente Seminario de Géneros Discursivos Académicos, y la que yo voy a servir, que es Seminario de Análisis del Discurso, que presenta 2 perspectivas de análisis de discurso, también en términos muy metodológicos y muy de investigación, relacionados con la perspectiva sociocognitiva del discurso y la perspectiva interaccional, aunque hay muchas más perspectivas. Estas serían pues las que nosotros vamos a trabajar en este seminario de análisis del discurso. Es una materia muy práctica porque se manejan 2 modelos que son muy establecidos ya como guiones. Ya hay unos guiones muy establecidos a partir pues del trabajo de lectura de estos 2 analistas del discurso, que son por su lado Teun Van Dijk y Adriana Bolívar. Esto de modo muy rápido, entonces, ese es el énfasis de escritura académica, insisto, dividido en el seminario de análisis del discurso, que voy a servir yo, y seminario de géneros discursivos académicos, que servirá el profesor Alex. Entonces, ahora quiero concederles la palabra a los profesores del énfasis en escrituras creativas, que para nosotros se llama las materias de escritura y lenguaje, y la materia de géneros y discurso. Entonces, no sé si el profesor Oscar podría tomar la palabra y presentar brevemente su materia. Profesor Oscar, adelante, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya voy a quitar mi proyección. Buenas noches. Buenas noches, profe, adelante. Bueno, un honor estar acá con ustedes. Realmente mi taller, que es un taller, está, como se dice, en construcción, porque estamos adecuando un poco lo que viene de propiamente la maestría en escrituras creativas para adaptarlo de una manera pues un poco más precisa a la maestría de ustedes. Realmente es un curso que parece, claramente se conecta con lo que acaba de plantear el profesor Alexander, pero ya en un sentido más genérico. Vamos a mirar en el taller fundamentalmente lo que es el discurso en un sentido muy amplio, tomando un poco más a Bakhtin como una base muy sólida y muy interesante sobre este aspecto pues de la condición humana esencial, como es hablar, comunicarse, expresarse, sentir, compartir el pensamiento y el sentimiento, todo lo que se va a traducir y se va a concretar en los discursos. Entonces, el discurso, realmente nosotros tomamos en el taller como todos los aspectos básicos en los que se puede manifestar el pensamiento. Nosotros distinguimos los géneros discursivos de los géneros propiamente literarios. En los géneros literarios, pues, conservando todavía la vieja propuesta aristotélica, pero con todo lo que ha sido digamos, la evolución y el estudio de los diferentes teóricos y literatos y lingüistas,
Se ha llegado pues a más o menos 3, pero ya 4 géneros literarios muy específicos que serían el lírico o la poesía, el narrativo, el épico o narrativo, el género dramático, llamémoslo teatro, y todo pues y todos sus derivados, todas sus manifestaciones, y el ensayo literario. Habría que distinguir ahí entonces el ensayo literario del ensayo no literario. Pero en general el ensayo como tal es un género que realmente tiende a ser literario. Y ahí se distinguiría claramente lo que de manera muy extraña se ha ido convirtiendo en ensayo en la academia. La academia ha desvirtuado mucho el género del ensayo. Y eso parece que no tiene como remedio. Llamamos ensayo en la universidad cualquier paginita que se escriba para el profesor, cualquier tarea, cualquier investigación, cualquier consulta, cualquier trabajo de informe de lectura o de informe de investigación, le llamamos ensayo. Y esto pues va en detrimento de lo que es el ensayo como género literario, del pensamiento, del libre desarrollo del pensamiento, etc. En el campo ya propiamente de los discursos, el taller se centra en 4 discursos, que serían el discurso narrativo, en general, no literarios. El narrativo, cualquier investigación, cualquier informe de un trabajo serio, siempre tiene algo que contar. O sea, cómo se ha desarrollado una disciplina, un método, una investigación, el desarrollo cronológico y también de actores o actantes o personajes que lo han desarrollado. El género descriptivo, que propiamente pues, es básico para cualquier disciplina, para cualquier discurso que describe, que digamos entre comillas pinta, ¿cierto? Muestra de manera gráfica, pero por medio de las palabras, cualquier fenómeno, cualquier ente, cualquier situación. Obviamente, nosotros contamos ahora con la facilidad de la imagen inmediata, digamos del video, del cine, de las gráficas, de todo lo que la tecnología nos ha dado para describir, para representar. Pero la palabra es la que realmente representa en su sentido más estricto, porque establece los nexos, establece los desarrollos, establece la evolución de todos los fenómenos. Entonces la palabra será básica en la descripción. En tercer lugar, se ve el texto expositivo, el discurso expositivo, que tiene que ver con todo lo que se hace precisamente en el campo de la ciencia y en el campo de la academia. O sea, los discursos que ya explican, que muestran el desarrollo de una teoría, el desarrollo de una ciencia, el desarrollo de un procedimiento, que son prácticamente todos los textos académicos que se leen y que son objetivos, que son científicos o tienden a ser científicos o verdaderos en el sentido de la demostración, en el sentido de la investigación. O sea, las tesis de grado, por ejemplo, todos los libros de texto de la universidad, todo lo que uno lee en la historia y en las enciclopedias y digamos que la noticia, que las biografías, todo aquello desarrolla fundamentalmente el discurso expositivo. Luego vemos el discurso argumentativo, que es el que precisamente sostiene las ideas, defiende las ideas, o mejor, más que las defiende, no se trata de defensa, las demuestra, las argumenta, que es el discurso de la política, el discurso de la filosofía, el discurso de la ética. Es cuando uno realmente pone a prueba su capacidad lógica, su capacidad argumentativa, su capacidad analítica, que es muy diferente del expositivo, aunque tienen una estructura similar, tanto el texto expositivo como el texto argumentativo en su estructura genérica.
pero también yo he metido, pues, o hemos metido dos discursos específicos que son quizás muy propios de la literatura, pero no, que es el diálogo y el monólogo. Saquemos el monólogo del campo de la ciencia, del campo del discurso objetivo. El monólogo pertenecerá más seguramente o es más propio de la poesía y de la literatura. Pero también el monólogo es todo aquello que hacemos nosotros en nuestro, digamos, diálogo interno, sea como nosotros mismos desarrollamos de manera caótica, si se quiere, o asociativa o libre, las ideas que después expresamos de manera coherente en el discurso de una clase, de una conferencia, en un diálogo, etc. El diálogo, que parece se da más en la literatura también, en el teatro, por ejemplo, es un elemento fundamental en el desarrollo de, por ejemplo, de un curso, en una charla, en un conversatorio, en un foro. O sea, el diálogo es quizás, y de ahí viene también la palabra dialéctica, y de ahí viene todo lo que es la participación, que a veces puede volverse confrontación, o más bien oposición de ideas, pero es en lo que, en el espacio en el que intercambiamos nuestras ideas, las analizamos, buscando siempre digamos, una línea común, o una solución, o una aclaración de un problema, o ver las perspectivas múltiples que tienen los fenómenos sociales, humanos, científicos, etc. Es decir, el taller sitúa al estudiante en los diversos tipos de discurso que más utiliza en su vida cotidiana, en el plano general, tanto en su discurso, digamos, monosignificativo, en su discurso coherente y lógico, como en los textos de carácter literario, de carácter filosófico, de carácter ideológico, inclusive. En ese sentido, el taller requiere de parte del estudiante un continuo trabajo de escritura, evaluación de la escritura, intercambio con participación con los demás estudiantes, análisis de esos textos, y la búsqueda al final del taller es que el estudiante logre conformar, escribir un texto extenso son 20 páginas, más o menos, doble espacio, entre 15 y 20 páginas, que reúna de manera natural, de manera coherente, los 6 discursos en un texto con un tema específico, con un tema que lo abarque totalmente y que muestre su dominio y además también su forma creativa de presentar un tema muy amplio que puede ser. Yo generalmente en el taller les doy el tema general del taller, porque uno no conoce todo, uno no es sabio para hablar de todas las cosas. Entonces yo generalmente asigno un tema genérico sobre el que se va a trabajar cada discurso y sobre el que al final se hará un texto y que integre todos los discursos de manera unitaria y coherente y, digamos, densa también. Eso es como lo más básico bueno, y eso, hago una aclaración. No, exactamente no se requiere que sea literario, y menos en esta maestría. Pero un texto puede ser literario o no literario y de todas formas reunir esos 6 tipos básicos de discurso. Eso ya es una búsqueda que el taller hace y que me va a tocar a mí aprenderlo, en el sentido de que en la maestría en escrituras creativas pues predomina lo literario y todos tienden a escribir literatura. Pero en esta otra maestría será un tema mucho más amplio, mucho más diverso y que inclusive puede también tener textos de carácter literario.
Eso en esencial es mi trabajo, Ahora, yo sí les quiero leer el objetivo general y la justificación básica. En este taller se propone un estudio del lenguaje como discurso en el contexto de diferentes géneros discursivos. Se trata de articular una reflexión sobre las características formales y semánticas de los distintos modos de organización discursiva: narración, descripción, diálogo, monólogo, exposición y argumentación, con una práctica vigente en diferentes contextos del ámbito de la creación literaria. En este caso, hablemos de una creación escritural abierta, tales como cuentos, o digamos también historias, guiones, crónicas, y, entre otros. De este modo se propende porque el estudiante comprenda la función semántica, formal y pragmática que detentan uno u otro modo discursivo y explore nuevos usos de los distintos tipos de discursos en diferentes géneros. El objetivo general del taller es que el estudiante esté en capacidad de establecer los rasgos diferenciadores de la operación discursiva de narrar, de escribir, dialogar, monologar, exponer y argumentar, así como de explicar dichos rasgos en diferentes ejercicios de escritura. Eso es, grosso modo, el contenido de este taller. No sé si alguna duda tienen, si me quieren preguntar algo, pero Gracias, básicamente sería esto. Oscar, gracias. Yo solo quiero un elemento, y es que cuentan con un profesor con una alta y gran trayectoria en escrituras creativas en la Universidad de Antioquia, pero nosotros nos lo hemos robado en EAFIT. Y ha sido muy generoso, Oscar, dejarse atrapar de nuestra maestría, porque como bien lo decía él ahora, él se tuvo que acomodar muchísimo a nuestro currículo y a los perfiles de esta maestría. Oscar, te agradezco mucho y quiero decirlo públicamente, es un lujo para esta maestría contar contigo y que hayas hecho ese esfuerzo y que estés haciendo ese esfuerzo tan grande de virtualizar todo tu conocimiento y todo ese contenido que te ha tocado hacer de la mano de Gloria Berrío. Te agradezco mucho tanta paciencia y bienvenido a nuestra maestría. Espero que los estudiantes hagan una buena elección a partir no solo de tu tema, que lo presentaste de la manera más explícita y clara, no puede ver, como también de tu experiencia y tu gran competencia en este campo, Oscar. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias por tus palabras. Realmente yo he aprendido mucho. Gloria me ha ayudado mucho y no, al contrario, me siento muy bien con la universidad. Yo ya estoy jubilado de la Universidad de Antioquia, por eso estoy con ustedes ahora, porque yo como trabajador de la universidad no trabajé en otra parte. Ahora estoy es con ustedes nomás y con lo mío. Que pasen muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, profe. Un saludo muy Muchas especial. gracias, Oscar. Qué bueno saludarte, Oscar. Oscar fue mi profesor en la maestría y es imperdible. Exigente, pero ayuda a mejorar bastante en la escritura. Hombre, Diego, gracias. Qué bueno verte. ¿Qué más? Y te leo también, te leo todo el tiempo. Qué bueno. Excelente presentación del al maestro. Eso es generar empatía con el alumno y el maestro, pero esperemos que en esta ocasión Diego ya sea nuestro profesor del taller de escritura y de lenguaje. Chao, Oscar, gracias. A quien presento. Diego, adelante con los estudiantes. Te estamos escuchando, Diego, con escritura y lenguaje. Gracias, Sonia, y buenas noches a todos y a todas. Pues contento de estar acá y de empezar también a pensar en este taller. Oscar decía que su taller estaba en construcción y yo, pues, todo taller siempre está en construcción y un taller que no lo esté, pues, empieza a perder esa característica de taller que es también como ese territorio de experimentación y de trabajo y de creación al que nos invita este énfasis y al que nos invitan, pues, estos cursos que están precedidos con esa palabra, ¿cierto? Taller. A mí me encantaría pensar que en estos talleres de escritura uno también tiene alguna camisa que se mancha de tinta y sale vuelto nada como los pintores en sus talleres, pero yo creo que las manchas también quedan por dentro a veces cuando uno se enfrenta pues como con desafíos tan grandes como el de escribir. Voy a hacer un break y voy a leer un cuento que me gusta mucho.
Polifemo y compañía. En todas las historias de amor que conocemos, figura un personaje que, porque es feo, no es amado. Ignoramos una historia anterior en la que ese mismo personaje, porque no fue amado, se volvió feo. Un cuento cortico de Marco Deney que de cierto modo abre un poco lo que vamos a explorar en el taller de escritura y lenguaje, ¿cierto? Yo imagino el taller de escritura y lenguaje como un espacio de experimentación, como un laboratorio colaborativo en el que todos estaremos leyéndonos y escribiendo, en el que tiene pues una metodología básica que es leer en grupo, leer conjuntamente y tener una discusión crítica alrededor de los distintos problemas de lenguaje que nos enfrentamos a la hora de escribir, ¿no? Taller obviamente aborda un tema muy amplio. Escritura y lenguaje es algo en lo que uno se podría quedar estudiando toda una maestría solo de esos dos temas, pero obviamente lo acotamos a cosas que vayan impulsándonos y vayan siendo como los detonantes para lo que queremos escribir y los ejercicios de escritura que vamos a proponer, ¿cierto? Entonces es un taller que tiene como varios estadios y me lo imagino como en varias esferas, ¿cierto? Hay una esfera teórica, por supuesto, en la que nos acercaremos un poco a autores que de cierto modo son autores capitales para lo que estamos estudiando, Bakhtin, Ricoeur, Jacobson, ¿cierto? Eso está ahí como una base fundamental importante, pero también el taller responde a una búsqueda que he tenido con mi interés en la escritura, de buscar desde la crítica, desde los mismos escritores de ficción y no ficción, ensayos que nos pongan sobre la mesa y en primer plano esos problemas de lenguaje que todo el tiempo se están generando en los ámbitos de la literatura y de la escritura, ¿cierto? Esos elementos del discurso que, digamos, de cierto modo, van transformándose a medida que surgen nuevas expresiones escritas, a medida que surgen nuevas propuestas de obras literarias, nuevas propuestas incluso de obras audiovisuales, ¿por qué no? O de obras narrativas, digámoslo, que no solo tienen como vehículo el texto escrito, sino que hay otros tipos de textos, ¿cierto? Incluso textos que pueden ser multimedia, pero que hay detrás y en el fondo todo un ejercicio de escritura que va pensando en el lenguaje, cómo se va transformando, ¿cierto? Entonces, esos temas inicialmente serán como ese trasfondo teórico del taller de lenguaje, pero serán como puntos de partida para una exploración individual como lectores, como escritores. Cada uno de nosotros, y ustedes ya llevan pues varios semestres en la maestría, luego voy a conocer también desde las profesiones que viene cada uno de ustedes, para ver también cómo desde esas profesiones, desde esas exploraciones personales en sus lecturas, en sus autores, en esa enciclopedia pues literaria y textual que cada uno tiene, cómo eso pueden ser puntos de partida para incluso plantear nuevos problemas del lenguaje, nuevas exploraciones sobre el lenguaje y cómo esas exploraciones nos pueden hacer llegar a soluciones de escritura, soluciones que se verán plasmadas en los textos que vamos a escribir, ¿cierto? Digamos que los encuentros que vamos a tener, hay toda una parte que estará virtualizada y en esa parte se expondrán poco a poco pues las funciones poéticas del lenguaje, el tema de la polifonía, el tema de la ludolingüística, que nos ayuda un poco a generar los procedimientos para escribir y sobre todo a luchar con un susto y un fantasma enorme que se tiene a la hora de escribir algo literario, no solo de ficción, sino también de no ficción, porque creo que también se abre el espacio para que también escribamos no ficción. Quizás alguno de ustedes quiera escribir un cuento, pero no necesariamente vamos a explorar los géneros tradicionales, ¿cierto? Yo creo que la escritura creativa y la escritura literaria va más allá de decir que escribir es hacer un cuento, hacer un poema o hacer una novela, ¿cierto? Hay un montón de géneros híbridos en los que también pueden tener cabida nuestras búsquedas y nuestros intereses. Una crónica de viaje combinada con un ensayo. Hace poco leía un libro muy interesante que se llama Viaje a Echo Spring, una investigación de una escritora inglesa que hace todo un viaje por ciertos lugares de Estados Unidos buscando los rastros de escritores que fueron muy alcohólicos, preguntándose por qué ese alcoholismo de cierto modo marcaba la creación de esos escritores, ¿cierto? Entonces ella combinaba un montón de cosas, las memorias, la crónica de viaje, el perfil, ¿cierto? La escritura biográfica,
y esa combinación y esa hibridación parte también de muchas propuestas y problemas del lenguaje que yo creo que durante todo el siglo XX fueron marcando literatura y textos que hoy vemos ya han visto la luz pues en este siglo XXI, ¿cierto? Entonces es como que aprovechemos esos encuentros para compartir las exploraciones individuales y que en esas exploraciones individuales de manera colectiva busquemos esas soluciones, pensemos esos problemas del lenguaje y busquemos esas soluciones para escribir. Porque como decía, ese monstruo que se tiene a la hora de escribir de la página en blanco o de la inspiración, digamos que mis búsquedas como periodista, pues yo soy periodista y escribo ficción, y escribo también no ficción, y escribo crítica de cine, crítica audiovisual, escribo también sobre series. Una búsqueda grande es cómo derrotar el problema de no tener nada que decir, ¿cierto? Cómo sí tener algo que decir, cómo hacer que el lenguaje sea un aliado a la hora de volcar en una página una historia, una escena o una descripción, y eso se hace como con un modo de crear procedimientos personales. Uno encuentra en las búsquedas de muchos escritores, de muchos autores, de muchos teóricos, algunos procedimientos que están dados. A mí me gusta mucho estudiar a los escritores de lo Oulipo, que son unos genios creando procedimientos justamente para derrocar ese fantasma de la página en blanco y ser como, de cierta manera, opositores de la inspiración, porque la inspiración puede ser un enemigo a la hora de escribir, porque, ay, no, yo no escribo nada porque no estoy inspirado. Entonces, como la realización de ciertos ejercicios que yo voy a proponer nos puede llevar a que también de manera colectiva generemos procedimientos muy personales, procedimientos propios que tienen que ver con técnicas combinatorias, con técnicas del azar. Entonces, esa va a ser como la otra esfera del curso, una esfera donde nos vamos a alimentar de toda esa teoría que ya habla sobre el lenguaje, una esfera en la que vamos a descubrir a partir de unos ejercicios que yo propongo la manera de escribir una historia, de escribir literariamente. Pues yo voy a proponer como una escritura enfocada en lo literario, pero no necesariamente en lo ficcional, sino que ya hay un campo muy amplio de experimentación para escribir lo literario y es como que exploremos ese campo, porque, por ejemplo, nada más a la hora de analizar la distancia que hay entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, esa distancia marca un territorio enorme para la creación y ahí es donde también vamos a explorar autores que en sus cuentos, en sus novelas, en sus diarios, en sus notas de viaje, en sus apuntes, aprovechan ese campo que hay para explorar entre los distintos modos, las distintas formas del lenguaje, ¿cierto? La idea es que tengamos pues esa posibilidad de indagar sobre esas distancias, sobre esos problemas, los problemas y los temas que se están hablando hoy desde la crítica alrededor del lenguaje, que hablemos por ejemplo de las vanguardias y el lenguaje, que hablemos por ejemplo de la intertextualidad y la transtextualidad y cómo eso hace que se generen una serie de manifestaciones y de escritores y de autores que de cierto modo están creando cosas distintas, ¿cierto? Que le están dando la vuelta a la novela, la vuelta al cuento. El cuento ya no es el cuento clásico, que es genial, al que nos acostumbró y el que impuso de cierto modo con su innovación Maupassant o Edgar Allan Poe, ¿cierto? Ese cuento clásico de final del siglo XIX, sino que ahora el cuento también es otra cosa, es algo que puede ser más lacónico, que es algo que, como Hemingway también lo enseñó, se basa en lo no dicho, y como lo no dicho también es una forma de lenguaje que podemos explorar, cómo contar y escribir y expresar desde no expresar, ¿cierto? Desde lo que no se dice, y eso pues lo estaremos estudiando. Descubriremos entonces así pues como en esa exploración las múltiples caras del texto, las caras ocultas. Ahí es donde va a entrar mucho en juego la interacción que tendremos con los textos que generemos en la clase, porque dentro de la metodología pues estará la propuesta de esos ejercicios, pero esos ejercicios no son para que yo los lea, sino para que todos leamos lo de todos y todos intervengamos de cierto modo en el texto de los otros. Y así a lo largo de las sesiones que tendremos durante un mes, los textos que produzcamos serán textos que irán mutando a la medida en que se vayan nutriendo de ese diálogo que tengamos pues en clase. Y que a partir pues de ensayos, cuentos, fragmentos de diarios, podamos ver cómo ese tipo de textos raros que pueden generarse de estos procedimientos también que iremos generando, encuentran cabida y se van abriendo espacio
en un campo literario que es muy amplio, que es muy extenso y en el que podemos desempeñarnos desde diferentes funciones, desde diferentes profesiones y desde diferentes oficios. La propuesta entonces de mi curso es eso, estudiar un poco una serie de autores que les iré dando. Les voy a dejar mi correo por si me quieren escribir y empezamos a compartir lecturas desde ya. Y para que esas lecturas nos ayuden a pensar la manera en que naturalmente vamos a llegar a escribir y a generar y a producir estas obras que todavía no sabremos qué características tendrán. A lo mejor, como es un taller, nos salen unos Frankenstein bien hermosos que puedan ser también una propuesta nueva desde la maestría de lectura y escritura. Y esa es la invitación además a que vamos a leer, pues la idea y lo que quiero proponerles es que vamos a leer como unos enfermos, ¿cierto? Y ahí obviamente el tiempo no nos va a alcanzar para leer todo lo que quisiéramos leer, pero dentro de ese diálogo que vamos a tener en clase, dentro de esa bibliografía inicial que yo llevo, la idea es nutrirla también con bibliografía y exploraciones que ustedes tengan y hayan tenido a lo largo de la maestría. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a copiar entonces mi correo acá en el chat por si me quieren escribir y seguir mirando cómo vamos a construir este taller de escritura y lenguaje. Gracias, Diego. ¿Cómo se nota, Diego, su papel de promotor de lectura, de Confama y en todas las dimensiones y en cada una de sus frases? Además, Diego es absolutamente creativo, ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Entonces, Diego, gracias por dejarnos el correo. Seguramente algunos estudiantes tendrán la ocasión de hacerte más preguntas. Ahora quisiera, gracias Diego, muy amable. Quisiera que si hicieran ustedes algunas preguntas, queridos estudiantes, para yo poderles mostrar la estructura de la maestría y entender y que entendamos todos exactamente cuándo y dónde es que debemos elegir los énfasis. Una información importante que dejó Jimena en la reunión antes de retirarse es que los registros de materia empiezan el 1 de junio y van hasta el 9 de junio. Entonces ella está mandando en el chat, acaba de enviar un archivo y dice que en la página 4 está el paso a paso para el registro de materias. Insisto, del 1 de junio al 9. Esto es también para los estudiantes de la segunda cohorte, pero básicamente los estudiantes que van a al tercer semestre tienen este panorama. Ahora están viendo mi pantalla. No. Profe, todavía no. ¿Pero qué es esto? Bien, en todo caso, voy a hacer énfasis en el tercer semestre. Tercer semestre que inicia obviamente en julio, el estudiante debe decidir el énfasis entre escrituras creativas, escrituras académicas y creación y énfasis en escrituras transmediales. Creo que eso quedó claro, un poquito rápido, pero queda claro cada uno de los contenidos. Una vez terminadas las dos materias de cada énfasis elegido, todos nos encontramos de nuevo en el seminario de trabajo de grado. Ese seminario de trabajo de grado, ya el estudiante ha definido un énfasis, entonces ya nos encontramos de nuevo y empezamos a escribir o a terminar básicamente nuestro trabajo de grado. Es decir, el 7 de octubre tenemos que tener listo el ejercicio, por lo menos, de haber terminado los énfasis y haber empezado a escribir para tener el trabajo de grado listo el 2 de diciembre. Se van a dar cuenta que este seminario de trabajo de grado, a diferencia de las otras materias, dura 2 meses. Todas las materias nuestras duran un mes, el seminario de trabajo de grado dura 2 meses. Nunca llegó mi presentación, entonces yo les voy a mandar en el link, les voy a mandar este archivo en el que les doy exactamente la información que les acabo de verbalizar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Consuelo, adelante.
Gracias, no, entonces lo que acabas de decir, el tercer semestre serían las dos materias del énfasis y la escritura del trabajo de grado. Así es. Vale, perfecto. El trabajo de grado va a tener una profesora, es experta en investigación, que es la profesora Patricia Cardona. Empieza con ustedes el 7 de octubre. Por eso a mí me ha parecido tan importante nuestro procedimiento de investigación aplicada con Nelson. Luego este semestre ustedes van a ver a la profesora Adriana Bolívar definiendo la metodología y en el tercer semestre ya terminando con la profesora Patricia. No sé si alguien me pueda decir que ya tiene más o menos definido el énfasis a partir de esta primera exposición de los profesores y de cada una de las materias. Ay, profe, yo quisiera, qué pena, hacer una pregunta. Adelante, Ana. No sé qué tan obvia sea, pero quisiera claridad. Por favor. Necesariamente el énfasis que el estudiante elija tiene que estar conectado con su trabajo de grado. O sea, no hay posibilidad de que yo quiera hacer un énfasis que tal vez no tenga, pues no esté directamente relacionado con mi trabajo de grado. ¿Es posible? No lo es. Muy buena pregunta, Ana. No es necesario, no tiene que estar conectado con tu trabajo. ¡Qué maravilla! Para nada. Es una decisión, es la flexibilización, lo que nosotros llamamos el carácter flexible de la maestría. Para nada, Ana Carolina. ¿Y es recomendable? Sí, perfectamente. Eso es amplitud. Claro que sí. Porque en mi caso, por ejemplo, yo siento que mi trabajo de grado, pues para efectos prácticos, pues va a estar relacionado con un tema laboral mío, pues un tema que se basa en escritura académica, y probablemente por ahí va a tener que ser, pero yo no quisiera dejar de ver el énfasis en escrituras creativas, pues quisiera hacerlo. Claro Perfecto. que sí, Ana, no hay ningún problema. Muchas gracias. Con mucho gusto. Jaime Luis, dime. Hola, profe, qué pena. Una pregunta muy puntual. ¿El énfasis sale en algún lugar del diploma o en algún lugar de la Sí, en un paréntesis. Dice, magíster en lectura y escritura con énfasis en géneros académicos, géneros transmediales o creativos. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Esa aclaración para mí es muy importante. Vale, Jaime Gracias. Luis. Gracias a ti. Giovanni. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va, Giovanni? Bien, profe. ¿Ya tienes claro tu énfasis, Giovanni? Sí, profe. Yo me voy por los géneros discursivos académicos. Ah, qué bueno. Bienvenido. Qué Gracias. maravilla. Gersaí, cuénteme usted qué decisiones está tomando. Gersaí, ¿estás por ahí? Bueno, no pasa nada, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Es muy importante que tengan en cuenta las fechas que les acabo de dar, sobre todo los estudiantes de la primera cohorte que ya entrarían entonces a hacer esta elección. Miren, tengan en cuenta las personas que de pronto quieran ampliar información sobre Transmedia, que la profesora María les mandó el correo, por favor tengan muy en cuenta eso. Ana, ¿dejaste la mano levantada o tienes otra pregunta? Ay, profe, tengo otra pregunta. Qué pena, no sé si este sea el espacio. Si no lo es, yo puedo consultar luego. Adelante. Profe, no sé, ¿hay alguna probabilidad que uno pueda como adicionar materias a la maestría y pagarlas aparte? Sí, muy buena pregunta Porque también. yo siento que pues que yo sí voy a necesitar entonces tomar el énfasis de géneros académicos, pero yo quisiera ver las dos materias de géneros discursivos, Claro que sí. géneros creativos. Géneros creativos, se puede perfectamente. Ah, sí. qué maravilla. Claro Listo. que sí. Después después yo averiguo cómo y en qué momentos y todo listo, pero muchas gracias, profe, eso me alivia. Tus dos preguntas son muy pertinentes y justamente ayer que hubo el Open Day, muchos estudiantes preguntaban sobre esa urgencia de hacer los dos énfasis porque escrituras creativas les encanta también a muchas personas, pero su trabajo les exige hacerlo más académico.
y nosotros siempre hemos dicho que ojalá los trabajos sean del orden del trabajo que están haciendo los estudiantes y las prácticas docentes, por ejemplo, o investigativas. Entonces sí se puede, Ana Carolina. Listo, Claro. gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces, queridos estudiantes, si no hay más preguntas, los invito a que sigan viendo Liberturas. Ya, profe. adelante, Paula, ¿cómo estás? Paula, ya arreglaron tus nombres, ya está todo listo, al parecer. Ay, voy a mirar, no he verificado. Muchísimas gracias por esa gestión, le agradezco mucho. Con mucho gusto. Bueno, yo creería que por mis intereses, el énfasis mío es el segundo, el de géneros académicos, pero cuando uno está como seguro, digamos, ¿dónde encuentra uno esa asesoría para uno saber que realmente es eso lo que sí me debo enfatizar? Muy bien, vamos a sentarnos, nos pedimos sesiones por supuesto, de asesoría con el profesor Alex también. Vamos a hacerlo con calma. Ustedes todavía tienen tiempo, un semestre más para hacer la búsqueda. Entonces, tranquila, Paula. Vamos a tener tiempo para volver a dar asesorías con respecto a los énfasis. Perfecto, muchas gracias. Profe, adelante. Profe, una pregunta. Sí. No sé si en algún momento escuché mal, pero ¿no había un énfasis por comunicación? ¿Algo así? ¿Me puede corregir? El énfasis que nos ofrece comunicación transmedia se llama géneros transmediales, pero es la maestría en comunicación transmedia que acaba de presentar María Isabel Villa, no sé si la alcanzaste a escuchar, de todas maneras, ok, está grabado esto y me gustaría que tomaran nota de esos correos que dejó la profe por si quieren más información, porque ese sí es el que nosotros no manejamos. Nosotros manejamos el énfasis de creativas con el profesor Diego y el profesor Oscar, géneros académicos con el profesor Alex y conmigo, y ya géneros transmediales con la profesora Villa. Bueno, entonces los interrogantes fueron más de la segunda cohorte que de la primera. Me imagino que los de la primera están claros. Consuelo, ¿usted ya está clara con su énfasis? Sí, desde el principio, sí señora. El mío es géneros creativos. Y bueno, viste la presentación de las materias, me imagino que ambas quedaron maravilloso, sí. Muchas gracias. ¿Cuánto me alegra eso? Listo, no sé si María Alejandra llegó ya. Alejandra, María. Por ahí está Gersay. Sí, señora. Ah, bueno. Hola, profe. Hola, Alejandra, ¿cómo te parece y cuál es el énfasis que vas a elegir tú si ya lo tienes claro? Sí, profe, yo me voy por los géneros creativos, por literatura, aunque no sea de pronto lo que voy a hacer, pero es lo que más me interesa. Estaba esperando este momento en la maestría. Me imaginé. Gracias por estar por acá. Espero que te haya gustado Liberturas, quedaste preciosa además. Espero que hayan escuchado ya a María Alejandra. Estuvo precioso ese libro. Sí, quedó muy chévere. Sí, quedó lindo. Bueno, Gersaín, cuéntame, Gersaín, ¿ya tienes claro tu énfasis? Pero ¿por qué estás tan oculto de mí? Es que de pronto con estos aguaceros a lo mejor está como de pronto. Ay, sí, tan horrible. Sí. Diego, ¿qué me estás preguntando? ¿Dónde escuchas qué, Diego? Es que estaba preguntando, no sé, están hablando, es que yo estoy acá también parando la oreja chismoseando. Entonces, ¿estás hablando de Liberturas o qué? No sé, me dio curiosidad lo que dijeron. Liberturas es un programa que hacemos con los estudiantes y profesores de la maestría relacionados con las aventuras que cada uno hemos tenido con la lectura y la escritura. Qué rico que los puedas buscar en el canal EAFIT+, búscanos. Ahí está Listo, los va a buscar. Ya vamos en el quinto programa. Y qué bueno, ya tengo parche para el fin de semana de confinamiento. Sí. Gracias. Ok. Bien, Gersaín. No, tiene problemas Gersaín. Bueno, no pasa nada. De todas maneras, me encantó mucho estar con ustedes. Les dejo Llegó, profe, llegó. Pero porque yo no escucho a mi amigo Gersaín. Gersaín, déjese ver, pues. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo estás? Hay camisa roja y todo.
No, no te escucho nada, Gersaí, pero te veo, ya para mí es suficiente. Hágame señas cuál es el énfasis que quiere ver. ¿Cuál es? El segundo. ¡Ay, qué bien! Listo, nos vemos entonces, Gersaí, maravilloso. Un abrazo a todos, espero que estés muy bien. No sé si se me queda alguna pregunta. Paula, ¿dejaste la mano levantada o si vas a hacerme una pregunta? Se me quedó levantada, disculpa. No, no hay problema. Entonces, un gran abrazo, por favor, atentos. Muchísimas gracias. Todas las preguntas, por favor, yo canalizo toda la información, si son tan amables. Un gran saludo a todos. Profe, muchas gracias. Sonia, Feliz adiós. noche. Hasta luego. Bueno, Chao, muchas gracias, Sonia. Sonia. Chao, Nos chao. vemos en julio entonces. Hasta luego. Chao. 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 Un abrazo a todos, gracias.